Bueno, ya sí, muy buenas tardes a todos. Gracias infinitas por estar presentes y a regalarnos estos 5 minutos Buenas eh, tardes. para esperar que varias personas de las que ya se han inscrito, perdón, están aquí con nosotros. Eh, Básicamente, estamos muy contentos en Adocen con este webinar que hemos organizado, precisamente porque el tema de lo que es la economía circular, una gestión adecuada de los residuos, todo lo que es el coprocesamiento para nosotros como industria es sumamente importante e interesante. Tenemos muchos años ya aquí en República Dominicana, incluso con las experiencias que ya la industria tiene a nivel de otros países, poder hacer una realidad del coprocesamiento aquí en el país. Ya tenemos una ley de residuos, ya tenemos un reglamento de aplicación de esta ley que contempla el coprocesamiento como una de las opciones, por así llamarla, para la disposición final y adecuada de los residuos, de residuos de cualquier tipo. Entonces, básicamente, antes de iniciar, quisiera darle un breve, decirles un poco la agenda que hemos definido para hoy. Hemos tratado en este tema que es tan interesante como les decía, hemos tratado de condensar en apenas una hora, hora y 15, dependiendo de qué tan interesados estén ustedes en hacerles preguntas a nuestro expositor. Básicamente la agenda, aparte de la bienvenida que ya le estamos dando oficialmente, la presentación incluye los retos de gestión de residuos, que creo que muchos de los que están aquí presentes lo conocen ya muy bien, la economía circular en la industria del cemento, cómo nosotros vemos y cómo nosotros podemos aportar a esa economía circular dentro del rol que desempeñamos como productores de cemento, el coprocesamiento de residuos, que es el tema central de nuestra agenda de hoy, y sobre todo algo muy importante, y son esos casos de estudios, esos casos de experiencias de éxito que se están dando en otros países de la región, como es el caso de Costa Rica, El Salvador y México. Y por supuesto, dejar quizás ese granito de arena al final de cuáles son las oportunidades que tenemos en República Dominicana para todo lo que tiene que ver con el tema de la economía circular y cómo ver a la industria del cemento como un aliado en todo este proceso. Vamos a tener una sesión que hemos dejado al final para las preguntas y respuestas. No obstante, a través del chat pueden ir haciendo sus preguntas y al final estaremos moderando esa sesión y todas sus preguntas serán contestadas dentro del tiempo establecido en nuestra agenda. No puedo pasar la palabra a nuestro orador sin antes refrescarles un poco para aquellos que quizás son nuevos en todo lo que tiene que ver con la Dominicana de Productores de Cemento. Lo más importante es entender quiénes somos como entidad, básicamente como una organización sin fines de lucro que representa la industria del cemento en la República Dominicana. Generalmente las entidades como la nuestra tienen como objetivo cuidar y defender los intereses de sus miembros. No obstante, en el caso específico de nuestra asociación en República Dominicana, los temas de sostenibilidad, los temas del impacto económico, social y ambiental de nuestra industria son claves para todo lo que es el desarrollo de las iniciativas y actividades de la asociación. Y básicamente este tipo de actividad, este tipo de webinars y todas las iniciativas que puedan ayudar al crecimiento del conocimiento de lo que se está dando en otros países, de lo que nosotros como industria, incluso en otros países, ya estamos desarrollando, es algo muy importante también para nosotros en Adocen. Lo mismo sucede con lo que es la agenda de sostenibilidad, no solo de la industria de República Dominicana, sino a nivel mundial. Es algo que, aunque nosotros estamos en esta islita del Caribe, siempre estamos tratando de llevar y estar al día en todas las iniciativas globales que se están dando, básicamente en todo lo que tiene que ver con el cambio climático, con el uso de combustibles alternativos y de materias primas alternativas, los temas de salud y seguridad, el concreto reciclado, que eso es otro tema que vamos a tocar incluso en otro webinar mucho más adelante, la protección del ecosistema y la biodiversidad, y por supuesto, algo que quizás escuchan mucho de nosotros como sector, es las iniciativas de reducción y monitoreo de nuestras emisiones. Todo esto es a grandes rasgos una agenda climática global que es aterrizada
aquí en República Dominicana, tomando como base nuestras circunstancias, nuestras necesidades, y en las cuales el cemento definitivamente quiere jugar o tiene ya un rol muy importante. Nosotros estamos sumamente contentos y agradecidos del ingeniero Anthony Araya. Anthony, bueno, tengo la dicha de conocerlo realmente hace poco, está ya viviendo en el país, no está aplatanado todavía, creo que le falta un tiempito, incluso Anthony, para que sepas lo que significa estar aplatanado, ya te lo contaré después. Pero Anthony tiene una experiencia muy vasta en el desarrollo de los temas de coprocesamiento de residuos en la industria del cemento, desde el punto de vista técnico, comercial, legal y estratégico, lo cual es sumamente importante. Es ingeniero mecánico de la Universidad de Costa Rica, también cuenta con posgrados en planificación energética en Italia y posgrado en el control de emisiones que fue llevado a cabo en Suiza. Tiene 29 años en la industria del cemento y 5 años de experiencia también en la industria del petróleo. Su experiencia en nuestro sector viene inicialmente en Costa Rica, pero también en países como el Ecuador, como El Salvador, trabajando muchos para las industrias del cemento local, pero también para una empresa cementera de mucha importancia internacional que es Holcim. Realmente Anthony ha aceptado nuestra invitación. Esperemos que esta no va a ser, sabemos de seguro que esta no va a ser la única oportunidad en que vas definitivamente a apoyarnos en este tipo de conferencias. Así que, Anthony, te paso la palabra. Preséntate si algo me faltó dentro de tu perfil y nada, esperemos que todos disfrutemos de tu charla y sobre todo que le saquemos provecho. Recuerden que sus preguntas las pueden hacer a través del chat y con gusto al final las estaremos llevando a cabo. Así que muchísimas gracias, Anthony. Gracias, Julie, gracias por tan clara. Nunca había resumido tan bien lo que he hecho en mi vida, pero me gustó, fíjate. Muchas gracias por la forma en que resumiste y para quien preguntó ahí, yo también quería preguntar, me imagino que aplatanarse significa sentarse, ¿no? Porque alguien preguntó en el chat. Y entonces te digo que me siento muy cómodo en este país. La verdad es que vine por otras razones, más de índole estratégico, pero me siento muy cómodo por acá. Me siento muy cómodo y veamos cómo evolucionan las cosas, porque sí me interesa sinceramente apoyar a la industria del cemento, pero sobre todo apoyar a la sociedad dominicana, ¿no? En búsqueda de soluciones sostenibles. Y entonces vamos con esta presentación a resumir, como dijiste, un poco de lo que es en teoría la economía circular, lo que puede significar tener 4 hornos de cemento dando vueltas en este país y la oportunidad que eso significa para la República Dominicana. Y como tú bien dijiste, 3 experiencias importantes que quiero compartir que para mí son muy emblemáticas porque han logrado demostrar que la industria del cemento puede solita armar un proyecto, y ese es el caso de Costa Rica, lo armó ella y caminó. Pero también hay otro ejemplo, que es el caso de El Salvador, en el que se une con otra empresa y logra salir adelante en un proyecto muy importante para ese país. Y el último es el de México, es en donde se une el gobierno con la empresa privada y logran salir adelante con un proyecto súper exitoso. Entonces esos 3 los vamos a ver al final. Y finalmente, como tú bien dijiste, un caso muy teórico, bueno, que significa tener 4 hornos girando en este país y qué oportunidades hay con eso. Entonces, un poco el resumen. Vamos a ver cómo caminamos hacia lograr mandar y compartir todos los mensajes que quiero ver con ustedes. Creo que están viendo mi pantalla. Listo. ¿Se ve bien? ¿Okay? Sí, bueno, perfecto. vamos a empezar. Primero, vengo acá representando a CEDES. ¿Quién es CEDES? CEDES es el Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible de El Salvador. Y eso es el capítulo para El Salvador del World Business Council for Sustainable Development. Básicamente es la unión de empresas buscando potenciar la sostenibilidad en los países,
¿verdad? Y en El Salvador, CEDES es la representante de esta unión. Fue fundada en el 95 por 42 empresas. En aquel momento únicamente 42 se unieron y formaron CEDES. Ahora somos bastante más. Y el objetivo es acelerar esa transformación hacia un mundo sostenible. ¿Cómo lo hacemos? Generando herramientas probadas en unas empresas y compartiéndolas en otras. Ese es el éxito de CEDES en El Salvador. ¿Cuáles herramientas? ¿Cuáles herramientas hemos usado y cómo lo medimos? Proyectos específicos a través de un comité técnico que se desarrolló en CEDES. Ese comité técnico está formado por los especialistas ambientales de casi que todas las empresas que lo formamos. Proyectos en uso de agua, en eficiencia energética, en reciclaje y en huella de carbono principalmente. ¿Cómo medimos esto? Tenemos 3 herramientas para esa medición de avance. Una es el mapeo de los procesos con ODS claros, las ODS definidas por Naciones Unidas. La otra es la forma de medir la circularidad, que vamos a tocar en este foro un poquito de esto. Y la última es la medición del carbono y la huella que eso genera. Finalmente, buscamos generar valor para los miembros a través de estas experiencias de sostenibilidad. Y lo que últimamente estamos logrando y hemos sido referentes para el gobierno es apoyar al gobierno en un marco regulatorio apropiado. ¿Para qué? Para que las leyes tengan sentido, ¿no? Entonces, apoyamos al gobierno con este comité técnico para que todas las leyes tengan un sentido lógico de lo que vamos teniendo. Eso es en El Salvador. Hemos tenido mucho éxito en el tema de circularidad y de la economía circular, y los ejemplos que vamos a ver al final lo reflejan. Si quieren más información de CEDES, estamos en cedes.org.sv o más global en el World Business Council for Sustainable Development en la página web de ellos, ¿verdad? Eso es un poco quiénes somos. Ahora, venimos acá a presentar la experiencia en economía circular y muy emblemática para el país, que es la experiencia con la industria del cemento. Veamos un poco de la realidad de en este momento del mundo. Tenemos un solo planeta, sin embargo. La forma en que consumimos los recursos hace que para el año 2050 necesitaríamos 3. Queremos seguir viviendo de la forma en que lo estamos haciendo. ¿Y por qué? Porque ¿cuáles son las cifras que respaldan esto? Generamos entre 3.4 y 4 billones. Oigan, billones de toneladas de residuos cada año. Y eso es más o menos la generación de 1.6 billones de toneladas de CO2, que es uno de los principales gases generadores del efecto invernadero en el mundo. Solo debido al manejo de los residuos sólidos. Y se espera que si seguimos así, para el 2050, la generación superará en más del doble lo que hoy día tenemos, ¿verdad? Entonces, este reto es un reto global que tenemos que afrontar nosotros para que las nuevas generaciones no lo tengan encima en su espalda, sino que tenemos que resolverlo desde ya. Cifras claras como que 1 kilogramo por día por persona generamos en América Latina. Esos son 540,000 toneladas por día de desechos urbanos. Y son más o menos 145,000 toneladas por día se van a basurales. Y de estos, 17,000 toneladas diarios son aproximadamente plásticos asociados a la industria del plástico. El 50% de estos residuos son orgánicos y el 90% de estos residuos no se aprovechan, realmente no se aprovechan. Entonces, las Naciones Unidas ha declarado que tenemos un reto. No podemos seguir de esta forma, tenemos que buscar cómo estos residuos se reutilicen o formen procesos, parte de los otros procesos, para al final disminuir este impacto en el mundo. Y es donde surge el tema de economía circular. Y es muy simple de entender. ¿Qué es lo que hoy día hacen las compañías? Hacemos economía lineal. ¿Qué significa economía lineal? Extraemos recursos de la naturaleza, producimos los bienes que usamos y al final desechamos. Esa es economía lineal.
Esto tenemos que cambiar. Y economía circular precisamente significa que esos desechos sean parte del proceso o de la utilización de otras compañías. Entonces, lo que se produzca, se consume, luego se gestionan los residuos y al final se usan estos residuos como insumos de otra compañía. Y de eso se trata la economía circular, de que los desechos que genera una empresa sean un insumo o un recurso para otra compañía. Ahora, ¿cómo lo ve el World Business Council? ¿Cómo deben manejarse los residuos en el mundo? Y existe toda una jerarquía para este manejo. Y como ustedes lo pueden ver en la presentación, entre más arriba esté en la tabla que ellos han preparado, es más apropiado el uso o el tratamiento de esos residuos. Por eso, lo mejor que podemos hacer es prevenir y reducir. Si no podemos prevenir y reducir, entonces reducemos. Y si no, bajemos en esta escala, reciclemos. Y es donde viene el coprocesamiento como una forma de recuperar materiales y recuperar energía y convertir esos desechos de una industria en insumo de otra. No todo se puede coprocesar y ahora vamos a ver qué materiales realmente no podemos coprocesar. Luego sigue otra tecnología que significa de desechos a energía, es decir, convertir desechos en energía, normalmente energía eléctrica. Este es un proceso también bueno, un proceso en el que una parte de los desechos se convierte en energía, pero siempre al final de este proceso queda un residuo que se llama ceniza. Entonces, el waste to energy normalmente es un proceso de reducción de volumen, pero no es un proceso de eliminación. Luego sigue la incineración, que es un proceso en el que, digamos, destruyes el material. Y finalmente, el landfilling, que son los rellenos sanitarios o vertederos, que es lo que conocemos hoy día. ¿En qué consiste un vertedero? Consiste en guardar ahí los materiales para tenerlos contenidos y que otras generaciones vengan a resolverlo, ¿verdad? Entonces, el coprocesamiento es una integración ambientalmente segura de un residuo y una fuente conocida para un proceso productivo. Eso es el coprocesamiento y por eso el World Business Council lo recomienda y hay todo un texto asociado a ellos. ¿Qué materiales pueden ser coprocesados? Les hablo de biomasa, les hablo de lodos industriales, les hablo de llantas de desuso, les hablo de los desechos municipales seleccionados, les hablo de plásticos, empaques textiles, lodos aceitosos, fármacos y otros materiales químicos. Es decir, hay una gran amplia gama de residuos que pueden ser incorporados a un proceso en un horno de cemento, pero para eso se requiere una preparación. Y entonces, ¿en qué consiste esta preparación? Y de todos estos materiales tenemos que convertirlos en una mezcla homogénea y una granulometría apropiada, porque la planta de cemento está diseñada para manejar combustibles y los residuos no son combustibles, los residuos son materiales que pueden ser convertidos al final en un ingrediente para este proceso mediante el procesamiento y la mezcla homogénea de estos materiales. Entonces, el secreto consiste en convertir estos desechos en un material que puede ser aplicable o utilizado en una planta de cemento mediante la preparación apropiada para ello. Ahora, vamos a entender por qué el proceso de cemento puede ser utilizado para esto. Y es que realmente el proceso de cemento nace en la unión química de 4 ingredientes químicos básicos, que son calcio, sílice, hierro y aluminio. El horno de cemento, que está representado por ese tubo café en la gráfica, es un cilindro que gira a una velocidad entre 3 y 4 revoluciones por minuto, que tiene una inclinación normalmente de 3 o 4 grados, y que en ese tubo se da una reacción química.
¿Cuál reacción química? La unión del calcio y del sílice. Entonces, ese tubo que está ahí, que es el horno de cemento, está concebido y diseñado para que el calcio y el sílice se unan entre sí. ¿Y a qué temperatura sucede eso? A una temperatura cercana a 1450 grados centígrados. Para que esa unión se dé, necesitamos que el quemador que está presente en el horno de cemento, que se representa por una llamita, ahí justo a la derecha, esa llama en el centro está a 2000 grados centígrados. Entonces, esa es la temperatura que requerimos para que en la cama donde están los materiales se dé la unión sintética entre ellos, entre el calcio y el sílice, a 1450 grados. Esa temperatura corresponde precisamente a la temperatura óptima para destruir prácticamente cualquier desecho orgánico. Otro punto importante del proceso es el tiempo de permanencia de los gases en el sistema. Es decir, la combustión que se genera en ese punto del horno viaja a través del tubo y viaja a través de la torre de precalcinación. Y este proceso dura entre 4 y 6 segundos. Ese es el tiempo perfecto para que, combinados con una alta temperatura, uno logra destruir prácticamente cualquier desecho orgánico. Finalmente, para fabricar el clinker, que es el ingrediente principal del cemento, es la unión del calcio, el sílice y otros elementos orgánicos. A esa temperatura se requiere un porcentaje importante de óxido de sílice, que es uno de los ingredientes básicos, que coincide con prácticamente la composición química de cualquier ceniza, de prácticamente cualquier material que se ponga dentro de una cama de combustión. Al final, esa ceniza se incorpora como un ingrediente más en la fabricación de cemento, de tal forma de que esa ceniza al final forma parte del clinker y sale en su estructura mineralógica. Por eso es que en un horno de cemento, los materiales que se ingresen al horno no generan ningún desecho. Al final del proceso tenemos un filtro, un sistema de filtración que garantiza que los gases van libres de polvo y la combustión que se dio internamente dentro del horno garantizan que las emisiones al medio ambiente están totalmente controladas. El otro elemento importante dentro del horno, este sí es significativo químicamente, es la cantidad de calcio presente en el proceso. Como les dije al inicio, calcio es uno de los ingredientes importantes dentro de este reactor químico, y el calcio genera un ambiente alcalino dentro del proceso. Y ese ambiente alcalino es el responsable de neutralizar cualquier presencia de gases ácidos en el sistema. Entonces, los gases que se generan en la combustión, los gases que normalmente tienen por la presencia de humedad, cualquier sistema de combustión, gases ácidos, son neutralizados por la cantidad tan importante de calcio que hay dentro del proceso. Por eso es que el horno de cemento, en los gases de salida del sistema, tiene gases totalmente neutros. Realmente están neutralizados porque la alcalinidad que dio el calcio es responsable de neutralizar todos estos gases ácidos que se forman. Entonces, en resumen, tenemos temperaturas altas necesarias para producir el clinker que coinciden con la temperatura necesaria de destrucción. Segundo, tenemos un tiempo de residencia muy importante necesario para que esta destrucción o reutilización del material sea óptima. Y tercero, las cenizas que se generan de la combustión de los combustibles se incorporan en la materia prima para formar el clinker. Por lo tanto, el proceso de fabricación de cemento no genera residuos. Al final, todos los materiales que ingresan al horno de cemento se van a convertir en energía o en clinker. No tenemos residuos. Esa es la diferencia o la ventaja que tiene la fabricación de cemento. Por eso es un proceso ideal para destruir residuos.
Entonces, en resumen, la tecnología del coprocesamiento es reconocida a nivel mundial. Es una destrucción segura y se hace justo paralelo al proceso de clinker. Es decir, no es un proceso aparte, es mientras estamos produciendo clinker, de forma paralela, estamos coprocesando, manejando los otros materiales. La calidad del cemento se mantiene sin cambios. ¿Y por qué? Porque los materiales son incorporados como combustibles. Al final, si yo estoy ingresando una cantidad de óxidos en el proceso, los químicos de la planta de cemento hacen los balances necesarios para que al final la calidad del cemento permanezca invariable. No hay emisiones adicionales ni efectos negativos al medio ambiente. ¿Y por qué? Les dije, la temperatura que opera el sistema es tan alta que a esa temperatura se logra la combustión prácticamente perfecta de cualquier material. Nosotros respetamos la jerarquía de los residuos, es decir, se favorece el reciclaje, se favorece la reutilización. Pero si un material no puede ser reciclado, no puede ser reutilizado, la solución adecuada es valorizarlo en el horno de cemento. No podemos manejar todos los materiales en el horno de cemento. Hay una selección detallada de flujos de residuos que sí puede ser manejada y otros que no puede ser manejado. Al final lo que logramos es un reciclaje del 100% del mineral y 100% de la recuperación de energía. Y no generamos residuos. Eso es muy importante que quede claro. En resumen, el coprocesamiento es un proceso que te lleva 2 en 1. Aprovechas el residuo mientras se produce cemento. Reciclamos toda la cantidad de minerales que tenga ese residuo. Pongamos el ejemplo, una llanta, que a mí me gusta usar la llanta. La llanta tiene aproximadamente un 90% de su peso es caucho, que es básicamente energía. Y el 10% que tiene es metal, que es prácticamente hierro. Resulta que el hierro es uno de los ingredientes que se requiere para fabricar cemento. Como lo vimos previamente, calcio, sílice, hierro y aluminio. Entonces, el hierro que viene en una llanta, a la hora de ingresarla a un horno de cemento, la parte del caucho se convierte en energía y la parte del hierro se convierte en materia prima para la fabricación de cemento. Si pusiéramos el ejemplo de un trozo de leña que también genera ceniza, la madera tiene más o menos el 15% de ceniza. Entonces, el 85% de esta madera se convierte en energía. Y el otro 15%, que es la ceniza, esa ceniza es principalmente sílice, que es uno de los ingredientes en la fabricación de cemento. Entonces, esa ceniza se incorpora en la matriz de formación del clinker, saliendo como clinker y al final produciendo cemento. Recuperamos el 100% de la energía. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando uno hace combustión a 2000 grados centígrados, la eficiencia de combustión es prácticamente del 100%. Toda la materia orgánica se convierte en energía que está aprovechada en el proceso. La destrucción térmica llega a 2000 grados centígrados y no generamos residuos. ¿Cómo funcionan las incineradoras? Es un proceso, miren, es un proceso de altísima inversión. Las emisiones van directamente asociadas con los residuos. Es decir, aquí no hay ningún filtro natural como el óxido de calcio que sirve para neutralizar. Aquí no hay eso. No hay reciclado de los residuos porque lo que se hace es destruir el material y convertir una parte que se puede aprovechar en energía, pero los residuos, la ceniza queda siempre al final del incinerador. No recuperamos parcialmente la energía, no es una recuperación total porque la eficiencia de combustión no es similar a la del horno de cemento. La destrucción no es a 2000 grados, es una destrucción a 800 grados centígrados, lo cual hace difícil manejar orgánicos muy grandes y siempre producimos una ceniza al final del proceso. Y si queremos compararlo con el relleno sanitario, pues es una, digamos, el relleno sanitario es una solución que emite emisiones de gas de efecto invernadero muy grandes. Tiene serio impacto para la tierra, agua, suelo. En las comunidades locales hay muchos olores, muchas enfermedades. Aquí no se recupera energía realmente.
Aquí no hay reciclado de minerales y hay un riesgo muy grande y potencial de un incendio cuando los rellenos sanitarios no son controlados. Y esto es una comparación real que hace Naciones Unidas de los 3 procesos, por eso es que recomienda, y nosotros como ustedes también lo hacemos, recomendamos el coprocesamiento como una solución óptima para el manejo de residuos. Ahora, si lo comparamos con el incinerador o con un vertedero en tema de emisiones, en realidad, cuando uno coprocesa, como estás sustituyendo un combustible tradicional, la cantidad de emisiones no aumenta. No aumenta. Sin embargo, si ponemos a la par los 2 procesos de incineración y de la planta de cemento, pues la planta de cemento va a seguir produciendo su cemento de forma normal. Y si tenemos que destruir los desechos en un incinerador, pues estaríamos incrementando las emisiones producto de esa incineración. Lo mismo sucedería en el vertedero. Si enviamos los desechos a un vertedero, pues estos desechos empiezan con el tiempo a descomponerse y a generar gases como el CO2, como metano, y la planta de cemento seguiría operando con los combustibles que opera hoy día, sin aprovechar la energía que vendría de estos materiales. Por lo tanto, la cantidad de gases que se generan a raíz de no utilizar desechos o residuos en un horno de cemento aumenta. Entonces, desde el punto de vista de emisiones, es un buen argumento para usar el horno de cemento. Ahora, ¿qué residuos no deben ser compostados? Digo, no deben ser compostados porque es un tema de recomendación. Al final, en un horno de cemento, por la temperatura que opera, por las condiciones que tiene, está listo para manejar prácticamente cualquier cosa. Pero hay residuos que su manejo en la industria del cemento se reconocen como prohibidos para ellos y no deben coprocesarse, ¿verdad? Entonces me refiero a cuáles materiales. Materiales radioactivos. No, la temperatura no tiene un efecto muy fuerte sobre los materiales radioactivos. Los residuos que tengan asbestos. Y los asbestos generan partículas tan finas que aún nuestros sistemas de filtración no son capaces de contenerlos. Explosivos y municiones, armas, eso no debemos manejarlo en un horno de cemento. Ni tampoco residuos anatómicos, ni residuos infecciosos, ni sanitarios, a menos de que haya un proceso claramente previo de preparación para garantizar que esos materiales están inocuos al personal de la No debemos manejar residuos con cianuro, no es recomendable. El cianuro tiene un efecto muy grave sobre los materiales refractarios del horno. Los plaguicidas organoclonados y organofosforados son muy difíciles de manejar y aún las temperaturas nuestras requieren mucho más tiempo de retención para lograr romper esas cadenas. Los insecticidas que contengan piretroides y los residuos sólidos urbanos no clasificados o de composición desconocida, esos no deben ser manejados en un horno de cemento, a menos de que sean desechos municipales clasificados. Y baterías y residuos electrónicos por la cantidad de metales pesados que tienen en su presencia, no es recomendable usarlos, compresarlos en un horno de cemento. Adicionalmente, hay otros residuos que tienen limitantes, entre los cuales debo mencionar que uno de los más importantes es el cloro, por el tema del proceso de cemento. Los metales pesados, que principalmente los 3 volátiles y semivolátiles de la tabla periódica, el azufre y la cantidad de PCBs que tengan presente en los líquidos. Si no está en esta lista, podemos coprocesarlo en horno. Coprocesamiento es una tecnología avalada internacionalmente. ¿Y a qué me refiero? Tiene más de 40 años. Esto no es que lo estamos inventando. GIZ generó unas guías precoprocesamiento que están en la página web de ellos. Ahí están las guías de cómo hay que hacer la gestión. También el World Business Council tiene todo un documento para definir cuál es la tecnología correcta y cómo debe hacerse esto. La Convención de Basilea
también definió que el horno de cemento es el mejor elemento existente en el mundo para el manejo de los POCs y de todas las sustancias que desgastan la capa de ozono, todos los ODS. Y finalmente, debo decirles que la Comisión Europea recientemente recomendó el pensamiento a largo y mediano plazo del procesamiento como parte fundamental de la economía circular del mundo. Es decir, el horno de cemento es el ingrediente perfecto en una sociedad como las latinoamericanas para empezar a resolver en el mediano y largo plazo el problema de la economía circular. Es avalada por diferentes organismos, por la UNEP, World Business Council, por el SINTEF, por la Asociación Internacional de Energía, por GIZ. Es decir, no es nada que estemos inventando, sino más bien tiene mucha historia previa. La economía circular hace posible lograr una reducción de hasta 40% de CO2 en el cemento. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? El tema del cemento, nosotros como cementeros, tenemos varias prioridades, pero de las más importantes está usar los residuos como un recurso en la planta. Reducir el uso de combustibles fósiles y tenemos que buscar soluciones de bajo carbono, porque las industrias cementeras generan una cantidad relevante de CO2 y el coprocesamiento es una de las soluciones estratégicas más importantes que tenemos para lograrlo. Voy a poner el ejemplo de Holcim en el mundo. Vean, Holcim en el mundo en el año 2020 reutilizó 46 millones de toneladas de materiales. Y eso equivale a 100 veces los residuos que Holcim mismo generó. Es decir, Holcim hizo una circularidad de 100 veces lo que generó, ¿verdad? 100 veces lo que generó, y esa es la capacidad y posibilidad que tienen las cementeras en el mundo de reciclar o reutilizar hasta 100 veces los residuos que ellas mismas generan, ¿verdad? Entonces, en este proceso es importante entender que las cementeras tienen esa gran oportunidad para la sociedad. Pero la sostenibilidad inicia haciendo negocios basados en principios. ¿Y a qué me refiero? Tenemos que generar confianza. La gente tiene que creernos, cementeros. Y la sostenibilidad se inicia, y me gusta mencionar 4 principios básicos. Uno es los derechos humanos, es decir, tenemos que hacer sostenibilidad no basados en la pobreza de una sociedad. Eso no se vale, eso no se vale. No se vale hacer negocios de reciclado, digamos, cimentando eso en la pobreza de una comunidad. No se vale poner a los niños a trabajar en estas cosas, el tema de la labor, el tema del ambiente y sobre todo el tema de la corrupción. Es decir, 4 principios importantes que me gusta mencionar. Tienen que hacer la sostenibilidad, valga la redundancia, sostenible en el tiempo, cumpliendo estos principios básicos que les digo. Cumplir estos principios significa ir de la mano con las organizaciones que buscan sostenibilidad en el largo plazo. Y menciono algunas en esta lámina, pero se trata de ir generando confianza y credibilidad en lo que estamos haciendo. Generar credibilidad significa y es altamente recomendable para una cementera medir emisiones en forma continua. Y les doy el ejemplo de algo que hizo El Salvador hace unos 10 años. El Salvador le permitió a la autoridad una conexión directa con sus emisiones en línea. Y fíjense que poco a poco eso hizo que el ministro de Medio Ambiente, que al inicio entraba al sistema para ver las emisiones, casi que 300 veces al día, para ver si había algo. Después de mucho tiempo, les debo decir que en este momento el ministro de Medio Ambiente en El Salvador entra una vez cada 6 meses a ver las emisiones. ¿Y por qué? Porque se generó confianza en lo que se está haciendo. Entonces, es altamente recomendable tener una medición continua de gases y tener la posibilidad de mostrar a la sociedad lo bien que controlamos en la industria
industria de cemento, las emisiones. Tenemos que generar credibilidad y confianza en nuestra comunidad cercana. Es decir, cuando en la planta de cemento empiezan a llegar residuos, eso genera un poco de efervescencia, ¿no? Y eso puede ser utilizado por algunos alcaldes locales como una situación que debemos realmente controlar. Entonces, la generación de credibilidad empieza abriendo y haciendo un plan de comunicación genuina y transparente. Participación activa de los centros educativos, sistematización de visitas a la planta por parte de la comunidad para que la comunidad vea que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Eso genera confianza en la comunidad cercana a nosotros. Y el involucramiento del sector académico del país. Tuvimos en Costa Rica y en México también un programa muy fuerte con GIZ de capacitación a quienes, a la gente involucrada e interesada, principalmente a los profesionales de las universidades de cada país y sistematizar visitas de estos profesionales universitarios de último año a las plantas. Eso va generando una confianza ¿de quién? Del sector académico. Y hicimos también, y es altamente recomendable, una evaluación del sistema con un acompañamiento académico. ¿Qué significó eso en Costa Rica? Significó que se hizo un protocolo liderado por una universidad en el que se midieron las emisiones, se midió el impacto que tenía el uso de estos materiales en el horno y se demostró claramente que el horno de cemento, en ese caso particular, tenía una eficiencia del 99.9999875% de efectividad. Y eso generó mucha confianza. Fue la universidad la que acompañó en todo el momento el proceso y genera confianza en el sistema. De esta forma logramos generar más confianza en cada uno de los procesos que vamos a llevar aquí. Ahora voy a ir a 3 casos de estudio que para mí son muy emblemáticos. El caso de estudio de El Salvador. Este fue un trabajo entre 2 compañías. Una compañía papelera que generaba 80 toneladas diarias de materiales que no se podían reciclar. Ellos tenían un alto interés en reciclar y básicamente eran lodos de papel, lodos de una planta de tratamiento que en su composición química no permitía un reciclaje de ellos. La cantidad de agua que tenía no permitía el manejo apropiado y entonces los rellenos sanitarios tampoco debían ser enviados. Esta compañía tenía mucho interés en buscar una solución. Junto con la cementera se unieron y la compañía hizo un proyecto de inversión en un secado, el secado de estos materiales. La compañía de cemento hizo una inversión en un sistema de dosificación y de transporte apropiado. Y al final tenemos que esta compañía papelera hoy por hoy envía 0% de sus residuos a un relleno sanitario. Lograron la circularidad total en esta unión con el proyecto con la cementera. Este es un ejemplo emblemático de El Salvador que a nosotros como ustedes nos da mucho gusto que las 2 compañías son miembros de nuestra asociación. Y eso permite demostrar que esa simbiosis genera una energía circular en la que ambas partes pueden lograr y salir airosos. El otro caso de estudio importante es el caso de México. Aquí es un modelo de negocio público-privado en el que estamos uniendo una alcaldía, una compañía que puede manejar estos residuos, la cementera, una de las cementeras de México. Se generan aproximadamente 200 toneladas diarias en este relleno sanitario, en este punto de transferencia. Se hizo una inversión en esta planta de manejo de residuos. Y esta inversión fue hecha por el municipio y de las 200 toneladas diarias,
que llegaban a este punto de transferencia, se logran extraer 140 toneladas que van a la planta de cemento, con una humedad del 30%, que es uno de los temas importantes para la cementera, con un cloro del 0.3%, una potencia calórica de este material de 13 megajulios, esa unidad para los cementeros. Y este es un negocio en el que una entidad pública con una entidad privada se unieron y lograron esa simbiosis. Al final, ¿qué tuvimos? Tuvimos una compañía que está aumentando su capacidad de proceso y una compañía que está logrando disminuir la cantidad de combustibles sólidos, fósiles en la cementera, y estamos ayudando al relleno sanitario a aumentar su vida útil. Acá yo quería pedirte, Yuli, si es factible que me ayudes con un video que preparó, creo que la alcaldía junto con la compañía, donde se demuestra un poco esto que les digo. Dante, Yuli, a ver si lo logramos. Ok. Me dicen, por favor, si escuchan o si hay algún inconveniente. Okay. Un segundo. Paro de compartir, Yuli. Por favor. Ok. ¿Listo? Muy bien, aquí vamos. Listo. En México, se estima que la generación nacional de residuos sólidos urbanos asciende a 120,000 toneladas por día. En el estado de Tabasco, ese estimado es de 2,471 toneladas cada día. De acuerdo con datos del Diagnóstico para la Gestión Integral de los Residuos 2020, el 31.56% de estos volúmenes puede ser aprovechado, lo que evitaría la tendencia actual de saturación acelerada de la vida útil de los rellenos sanitarios. Los proyectos de aprovechamiento energético de residuos urbanos pueden ser considerados como una tecnología complementaria al reciclaje tradicional. Uno de esos proyectos fue puesto en marcha por GeoCycle México y el gobierno municipal de Macuspana, Tabasco, para resolver la saturación del relleno sanitario local. Mediante la firma de un convenio de colaboración, la empresa y el ayuntamiento han logrado optimizar la gestión de residuos sólidos urbanos del municipio. Para este proyecto, fue construida una estación de separación de última tecnología, cuyo costo fue de 25 millones de pesos y que cuenta con un triturador y un separador de la fracción inorgánica para que el material pueda ser valorizado a través del coprocesamiento en horno cementero. El mayor beneficio del coprocesamiento es la disminución de la contaminación de mantos freáticos y, con ello, la reducción del riesgo ambiental para futuras generaciones. Ranchería Ignacio Zaragoza, Macuspana, Tabasco. Planta de separación aledaña al relleno sanitario. Una vez descargada en el patio de maniobras, la basura proveniente de diferentes puntos del municipio de Macuspana es alimentada al pretriturador. Un mecanismo móvil desgarra las bolsas y pretritura los residuos. Luego, son canalizados a un separador magnético que segrega los materiales metálicos que aún pueden ser reciclados. Una nueva selección de residuos ocurre a continuación, en un separador neumático. A chorro de aire, la fracción orgánica, aproximadamente el 60%, es separada de la inorgánica. Mediante una banda,
El material inorgánico, aproximadamente 40% del total, es decantado en un camión que partirá con 25 toneladas por viaje a las instalaciones de Geocycle en Macuspana, Tabasco. Planta de coprocesamiento de Geocycle, México. Una vez en la planta de Geocycle, el material es pesado y descargado en el área acondicionada ex profeso. Posteriormente es muestreado y analizado en el laboratorio. Esto garantiza que solo será coprocesado material que no contiene sustancias peligrosas o agentes infecciosos. Un nuevo proceso de triturado reduce la granulometría de los residuos a menos de 4 pulgadas y los deja listos para integrarse a una mezcla de combustible alternativo. La mezcla es alimentada a una tolva que, a su vez, alimenta un sistema de bandas transportadoras que la llevan hasta el precalentador del horno, integrándose en su totalidad al proceso de fabricación de cemento. El éxito de este tipo de operaciones depende de la colaboración de largo plazo entre las diferentes partes, mediante la firma de convenio. Cumplida esta condición, el proyecto puede ser implementado en un tiempo aproximado a 6 meses. Geocycle México representa una solución de economía circular para residuos sólidos urbanos que no alcanzan una alternativa de reciclaje, evitando o reduciendo la necesidad de recursos primarios y minimizando residuos, contaminantes y emisiones. Geocycle México, por un futuro sin residuos. Adelante. Gracias, Julie. Muy bien. Vamos a continuar con la presentación y para el final tenemos las preguntas. Finalmente, les voy a platicar del caso 3, que es el caso de estudio de Costa Rica. Y lo denominamos, igual que el anterior, reciclando lo no reciclable. Y es importante entender que estos procesos de separación mecánica en los rellenos sanitarios no compiten con los procesos de separación manual que se tienen hoy día en algunos rellenos. Entonces, la idea es que los materiales, que son, como decía el video, cartón, plástico, metal, plásticos, papeles, cartones, maderas, cueros, textiles, que vienen en la basura y que no pueden ser reciclados, ese material puede ser utilizado como combustible en una planta de cemento. Entonces, en Costa Rica se puso precisamente en San José, en el relleno sanitario, una estación de separación, en donde los camiones llegan en esta estación, se hace la clasificación del material, hay una fracción, lo vimos en el video, que no se puede reciclar, que no se puede reutilizar en el horno de cemento, que es cerca del 60%, que es orgánico. Eso va de nuevo al relleno sanitario. Pero la parte ligera sale preparada y lista para ser preprocesada. No está lista para ser utilizada en el horno. Hay que meterla en un proceso previo de trituración, convertirla en un material que pueda ser alimentado al horno de cemento, en un material de fracción pequeña, controlada, analizada, para que no tenga un impacto contraproducente en el horno de cemento. Entonces, es importante entender que el material tal cual sale de la planta de separación, hay que prepararlo apropiadamente para que el horno de cemento pueda consumirlo. En este caso, datos relevantes de las 240 toneladas que llegan a este punto de separación diarias, se logran extraer, ahorita es un poco más, se logran extraer 100 toneladas para el coprocesamiento a una humedad del 15% y con un 0.2% de cloro, que es muy bajo, para que no impacte el proceso de cemento, con una potencia calórica bastante mejor que la que se logra en México por el tipo de equipo que se logró, de 16 megajulios por tonelada. Este es un negocio en el que se hizo directamente, la cementera lo gestó, y ha sido bastante exitoso. Ahora quiero continuar y recalcar que es importante que entiendan que los desechos requieren un proceso previo
muy importante para ser utilizados en una planta de cemento y que normalmente hay una instalación que es bastante diferente a la cementera necesaria para preparar esos materiales para que sean utilizados en la planta. Les muestro instalaciones que hay en México para el manejo de estos materiales, que es donde se preparan los materiales y se hace ese combustible nuevo que es utilizado en la planta de cemento, ¿verdad? Entonces, en México hay en Argentina, en Brasil, en Honduras, fotos de la cementera de Guatemala, en Costa Rica también, en Colombia. Estas son fotos de instalaciones para preparar el material. Aquí fotos de la planta de Ecuador, fotos de plantas en el sur de Colombia. Importante mencionar, la fábrica de estos materiales es una fábrica de combustible. Eso es, entonces requieren de un sistema y un control de una brigada contra incendios muy importante, porque estamos manejando materiales que pueden generar problemas. Entonces, importante que estas instalaciones tengan sus sistemas de control contra incendio. El sistema de transporte de los materiales es bastante diferente al que estamos acostumbrados. Entonces, es un sistema normado en el que la gente que moviliza estos materiales tiene que estar preparada para contingencias. Es decir, estamos hablando de un negocio o de un proceso bastante especializado en el que se requiere de mucho profesionalismo para lograr llevarlo adelante bien. Instalaciones en otras plantas y finalmente un horno de cemento recibiendo el material ya preparado. Es decir, importante nuevamente entender, los desechos como tal tienen que ser preparados y procesados para convertirlos en un material que se utilice en el horno de cemento. Muy bien. Llegando a Dominicana, la República Dominicana, me impactó ver que tenemos una cantidad importante de plantas de cemento ubicadas estratégicamente en el país. Hay 4 de ellas que producen clinker y en una cantidad muy importante. Y 2 de ellas muy hacia la capital, Telmex y Panam, están cerca de la capital. Luego Domicen también un poco más hacia el centro y Cemento Cibao en la región más hacia el oriente del país. Pero todas ellas juntas tienen una capacidad de producción, Julia, ahí sí corregime si me equivoco, de cerca de 5 millones de toneladas de clinker al año, ¿verdad? Y hoy día están produciendo cifras del 2019 cerca de 3.7 millones de toneladas de clinker al año. Eso es una cantidad grande de material. Eso conduce a varias cifras. Una es que se genera o se requiere una cantidad muy grande de energía para este proceso. Es decir, requerimos más o menos unas 13.320 terajulios de energía para esto. Y haciendo cálculos promedio de América Latina, hablando de una sustitución de esta energía de un 20%, que es lo que se logra en promedio en este momento en América Latina, 20%. Y asumiendo que los residuos preparados adecuadamente tienen una potencia calórica promedio de 14 megajulios por tonelada, las plantas de cemento tendrían la capacidad para manejar unos 190.000 toneladas al año de cemento. Es decir, la capacidad instalada que tiene el país en cemento es realmente significativa y el potencial que se puede visualizar para ello es importante. Del otro lado también les digo, y no está en la lámina, hicimos el balance. Por otro lado también, teóricamente, tenemos suficientes desechos en Dominicana para que todas las cementeras operaran con desechos únicamente, ¿verdad? Es decir, hay suficiente energía en los desechos que genera el país para que las plantas de cemento operaran con residuos, si fuera teóricamente posible. Se requeriría mucha inversión, por supuesto, pero teóricamente es factible que operen 100%
con residuos y viceversa. Con las cifras que hay hoy día, tenemos el potencial como para sustituir un 20%, y eso significa unas 190,000 toneladas. Con esto quiero cerrar mi presentación. El mensaje siguiente es importante. El coprocesamiento de residuos tiene un impacto positivo en el medio ambiente, pero más en la sociedad. Más en la sociedad. Yo soy Antonio Araya, represento al Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible y ha sido un gusto estar con ustedes hoy. Yulisa, gracias. A Docen, gracias por esta plataforma. Y ahora estoy listo para abordar algunas de las preguntas que vi en el chat que ya me pusieron a pensar. Muy bien. Gracias. Bueno, te ayudo. Gracias a ti, definitivamente, Anthony. Creo que el tiempo ha sido corto. Y creo que el tema del coprocesamiento, de la economía circular, todavía requiere de mucho aprendizaje localmente y nosotros como industria queremos ser un catalizador para ese aprendizaje. Creo que la experiencia de otros países nos puede ayudar mucho en poder desarrollar estos temas aquí localmente. Te ayudo con las preguntas. En el chat han estado preguntando, Marta Chadid dice, ¿se puede utilizar el coprocesamiento en las cenizas de la incineradora? O sea, las cenizas que tú mencionabas de las incineradoras, ¿pueden coprocesarse en los hornos de cemento? Mira, la respuesta es ambigua. En realidad, los materiales que uno ingrese en una planta de cemento tienen que ser analizados previamente, ¿verdad? Tienen que ser analizados previamente. Y uno de los limitantes que tenemos en el proceso de cemento son los metales. Normalmente en una incineradora, como hay una concentración importante de metales pesados, en algunos casos sí hemos logrado manejar las cenizas, en otros casos no. Y la segunda parte de la pregunta es que en realidad las incineradoras muy modernas tienen muy buena eficiencia, entonces al final sí tenés cenizas muy cenizas, o sea, son cenizas bastante puras, entonces pueden ser manejadas en una planta de cemento. Pero las incineradoras muy viejas, de baja eficiencia, tienen carbón también. Entonces tienen ceniza y carbón, y esas dos cosas juntas en una planta de cemento cuesta manejarlas. Habría que separar el carbón como energía y las cenizas como materiales agregados para el molino, entonces de cemento. Entonces es bastante difícil. Si la incineradora es muy vieja, se puede, pero cuesta mucho. Si la incineradora es bien moderna y la eficiencia es buena, pues es factible hacerlo. Sí es factible. De hecho, en Ecuador íbamos a hacer algunas pruebas. Una de las plantas del centro de Quito iba a hacer unas pruebas de esto, ¿verdad? Sí es factible. Sería una excelente oportunidad realmente, porque es un desecho que al final no tiene una disposición adecuada. Claro, Yoli, el tema aquí es que tenés que afinar bien la incineración, afinarla correctamente para que el desecho realmente sea un recurso que pueda ser utilizado. No, al final es complicado manejarlo. Mira, hay otra pregunta, pero Madeleine Díaz, ella levantó la mano y le vamos a dar la oportunidad para que haga la pregunta que puso por el chat y el otro comentario que ella quiere hacer de manera en vivo. Madeleine, levantaste la mano o quieres que yo haga la pregunta? Hola, Madeleine. Bueno, Madeleine, vamos a ir haciendo su pregunta. Dice, para el caso de residuos sanitarios biológicos, como los materiales plásticos provenientes de hospitales, por ejemplo, jeringas sin la parte metálica, que han pasado por autoclave, ¿este tipo de material pudiera incorporarse al coprocesamiento? Claramente sí, y ella lo dijo correctamente. Es decir, vean, a un horno de cemento no le pasa nada si le pones un medicamento o un material bioinfectado, ¿no? A un horno no le pasa nada, la temperatura es tan alta que daña, que inmediatamente destruye. El tema es el manipuleo de ese material, o sea, el riesgo que corre la gente manejando esos materiales. Nuestra industria es una industria muy robusta, es una industria acostumbrada al manejo de materiales robustos. Cuando tú
manejas estas cosas, tenés que garantizar que no estás trasladando el riesgo a la planta de cemento. Entonces, es importante, como bien dijo ella, autoclavarla previamente. Significa que el desecho ya es inocuo, entonces podemos manejarlo sin ningún problema en la planta de cemento. Bueno, abundando un poquito ahí, tenemos un ejemplo muy reciente de la empresa de cementos Panam, que creo que están por aquí, que haciendo un gesto de responsabilidad social y de apoyo al Estado, se logró coprocesar algunas cantidades de jeringas que se están utilizando precisamente ahora en todo lo que es el proceso de vacunación contra el COVID. No sé si hay alguien aquí que quisiera abundar de Panam. Sí, buenas, Yulisa, ¿qué tal? Hola, Reiniel, ¿cómo estás? Sí, bueno, precisamente nosotros hicimos pues ese gesto humanitario, ¿no? Para nosotros poder incinerar prácticamente esos desechos sanitarios. Y pues nosotros, pues fue una tonelada, o sea, 1000 kilogramos de desechos de COVID fue que pudimos incinerar en nuestro precalcinador. Perfecto. Eso es un buen ejemplo de lo que se puede hacer. Sí, claro. Sí, el tema realmente es, acá como les dije al inicio, el horno de cemento no tiene ningún problema, Reiniel ni Julie. O sea, al horno no le pasa nada. Es el manipuleo que hay que garantizar. Garantizar que nuestra gente no está corriendo riesgo, ¿verdad? Eso es lo importante. Garantizar en todo el proceso que nuestra gente no está corriendo riesgo, ¿verdad? Y eso se trata de todo un protocolo, ¿verdad? Para garantizar que ya vienen preparados. Ahora, las jeringas, las agujitas, sí es un problema al final. Es un problema porque el horno de cemento no logra fundir esas agujas y salen al final en el molino, ¿verdad? Entonces hay que separar esos desechos para garantizar que no se conviertan en un problema en la cementera. Pero la pregunta es súper valiosa, ¿no? Sí, bueno, Reiniel, tenía también, Reiniel, si quieres hacer tus preguntas. Sí, precisamente quería abundar, Lisa. Bueno, con el tema que usted habló, ingeniero, con respecto a las jeringas, tuvimos un pequeño caso al principio, donde estaban las tomas de los medicamentos, ¿no? Eso en un momento me salió en el enfriador y dejamos de recibirlas. Entonces ya nosotros no recibíamos eso. O sea, cruzó en un paro que nosotros tuvimos. Entonces eso ahí abundando y por esa parte, ¿no? Sí, claro, al final vas a tener esa chatarra la vas a tener pegada en el diafragma del molino de cemento o en algún punto del molino de cemento, que se va con el clinker y te genera un problema aguas arriba. Sí, bueno, y dentro de las preguntas que tengo, ingeniero, está ¿cuál sería el orden jerárquico dentro de la industria del cemento en el cual yo puedo coprocesar mis materiales? O sea, ¿hay ya un orden establecido? Primero separación magnética o separación por aire. O sea, ¿cuál sería el orden establecido para yo coprocesar en mi horno? Sí, muy bien. La pregunta me da espacio para hablar muchísimo, ¿eh? Sí. Aterricen un poco, por favor, no se me vayan muy técnicos. Sí, no, miren, aquí el tema es la preparación. Daniel, en realidad, lo que tenemos que garantizar es que no vayamos a competir con los recicladores. Es decir, una industria como la nuestra debe estar seguro de que no va a competir con un reciclador de plástico o un reciclador de aceite. No, ese no es el rol. En la jerarquía, como tú bien viste, como lo dice el World Business Council, primero está el reciclaje. Y si existe una compañía que recicle aceite, tenemos que dejar que la compañía recicle aceite. Eso tiene prioridad ambiental sobre un proceso como el nuestro, que es el de coprocesamiento o utilización de este material. Entonces, no vamos a competir con recicladoras. Ahora, una vez que te llegan los materiales a la planta, Renier, lo que tenemos que garantizar es que estos materiales juntos hagan una mezcla homogénea para que el horno de cemento no tenga un problema con este material. Es decir, nosotros tenemos que garantizar que el horno de cemento sigue operando tal cual, no meterle ruido con nuestros desechos. Tenemos que garantizar que los desechos
se mezclan homogéneamente todos, hacen una mezcla homogénea y al final se introducen al sistema para que el clinker siga saliendo de la misma calidad, las emisiones no tengan un impacto y al final la calidad del cemento no tenga un impacto tampoco. Cuando uno maneja desechos, digamos, de forma desuniforme, eso tiene un impacto en el proceso, eso tiene un impacto en las emisiones y al final vas a tener una planta que no está estable a raíz de que estamos resolviendo problemas digamos, de los desechos porque no están bien preparados, ¿verdad? No sé si te respondí apropiadamente, Reniel, si no le entramos otra vez. Listo. Gracias. Gracias, Reniel, por la pregunta. No sé, Julie, si quedó claro eso. ¿Sí? Entiendo que sí, entiendo que quedó claro. Hay otro comentario. ¿Dónde está aquí? Ah, bueno, la pregunta va dirigida. Sí, perdón. Estaba levantando la mano, no sé si... Máximo, perdóname, no te vi. Adelante. Sí, yo creo que respondió un poco mi inquietud. Era con relación a la parte de priorizar, como decía Reinier, el tipo de desecho, no competir con los recicladores. Porque un gran problema sería que al pensar que estamos reciclando y utilizando ese material como combustible, que al final va a ser un combustible, puede generar una expectativa muy alta en la comunidad de pensar que es un producto de alto valor, cuando en realidad tiene valor realmente, pero a la planta de cemento le genera muchos problemas. Mi pregunta es hablar eso con la comunidad para que entienda que realmente lo que estamos es haciendo un aporte importante para eliminar todos esos desechos que al final van a generar muchos problemas si no lo manejamos adecuadamente. Muy bien, Máximo. Eso es correcto. Yo quiero añadirte, Máximo, que en realidad todo esto se logra cuando uno tiene una apertura clara con la comunidad sobre lo que está haciendo, ¿verdad? Es decir, comunicación clara y genuina con la comunidad sin doble discurso. Hay que contar lo que estamos haciendo, de qué se trata este programa. No es un programa en el que vamos a hacer millones, realmente es un programa de apoyo a la sociedad, de apoyo social. Y en la planta de cemento sí es importante hacer las inversiones necesarias para que no nos impacte. Es decir, cuando se manejan desechos sin los equipos apropiados, sin las condiciones apropiadas, se genera mucha resistencia en el proceso. Entonces, lo ideal es hacer un alcance correcto de lo que queremos, poner los equipos correctos y una vez que tengas el equipo correcto, pones el Ferrari a 200 kilómetros por hora, pero no puedes ir a esa velocidad si no tenés el equipo correcto, ¿verdad? Ese es el mensaje. Hay otro comentario de Madeleine Díaz que dice que en Quito se ha estudiado la posibilidad de realizar mezclas de lodos con las cenizas del incinerador. Ella era la que hacía la pregunta inicial. De modo que se alcance el poder calórico y las características químicas que permiten su incorporación como combustible al horno. Me había un comentario apoyando lo que tú decías, Anthony. Sí, esto es una muy buena práctica. ¿Y eso cuándo se hace? Cuando tenés un buen equipo para introducir lodos en el horno de cemento. Entonces, si tenés un equipo apropiado para manejar lodos, entonces el lodo se usa de vehículo para mezclar otras cosas. Entonces, no solo cenizas, también se usa de vehículo para mezclar medicamentos caducados, productos químicos fuera de especificación y otros materiales que podrían, digamos, de forma independiente generar un problema, pero si los mezclas con el lodo, esa es la forma correcta de meterlo. Entonces, ese fue un buen proceso, creo que lo hizo la cementera que está en Cuenca, me parece que fue la que hizo esto y tuvieron buen resultado. Está funcionando muy bien y de esa forma puedes hacerlo. Yulisa, pero nuevamente, y a Madeleine, esto requiere de un análisis químico, porque al final, acuérdense que el horno es un reactor químico y necesita un balance de masa. Entonces, si la ceniza que están incorporando en el lodo trae muchos metales pesados, probablemente
no vas a poder meter toda la ceniza. Hay que hacer un balance de masa para garantizar que el impacto en el clinker sea neutro. Al final, no queremos impactar la calidad del producto. El negocio del cemento es la calidad, hermosa calidad que tenemos en República Dominicana, y eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Es decir, no vamos a impactar la calidad del producto con el manejo de materiales, ¿verdad? Importante. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque al final las compañías pueden perder, digamos, su distinción de calidad por un manejo inapropiado. Correcto. Muy bien. Otra pregunta que es de Henry Farfán, dice, ¿Adocen está contemplando este tipo de campañas de reutilizar la basura en la construcción? Bueno, eso es una muy buena pregunta, Henry. Tengo a Marieli por aquí. No sé si Marieli estaría dispuesta a contar un poco del proyecto en la cual Adocen forma parte, que se está llevando la Asociación de Industrias de la República Dominicana con su proyecto NUBI, precisamente de los materiales de construcción, cómo aplicar ese proceso de economía circular en los residuos de demolición y de construcción. Marieli, te tiré al ruedo, pero tú eres la protagonista. Y aprovecho para saludarte, Yulisa. Saludos de Hábitat. Hola, buenas tardes a todos. La verdad, excelente el material expuesto el día de hoy. Bueno, desde la Asociación de Industrias de la República Dominicana, nosotros estamos desde el 2018 implementando un proyecto de economía circular conjuntamente con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y este proyecto precisamente está basado en residuos de plástico y de construcción. Uno de nuestros aliados ejecutores en la parte de construcción ha sido desde el inicio Adocen, de la mano de Yulisa, y la verdad es que hemos estado identificando acciones de economía circular que se pueden hacer dentro del sector. Cuando hicimos un estudio de caracterización de los residuos de construcción generados en nuestro país, nos dimos cuenta que la gran mayoría, algo que suponíamos, pero constatamos y confirmamos que la gran mayoría son residuos de demoliciones y residuos de agregados, tierras y tales. Entonces, estos residuos tienen un gran potencial para ser triturados nueva vez y volver a utilizarse como materiales de relleno de base y también como agregados de construcción. Y en ese sentido, estamos trabajando para una planta que ya existe en el país y que está operando, pero de manera, digamos, para su propio uso de movimiento de tierra, que pueda ser una planta que esté abierta para que las construcciones, las constructoras y todo el que genere residuos de construcción y demolición pueda llevar sus materiales a esta planta en vez de destinarlo a sitios, digamos, no autorizados, y que con este material la principal característica es que se pueda aprovechar nueva vez y que con esto se cierre la economía circular. En esto estamos trabajando. La verdad es que queremos dejar el sistema operando o bien avanzado. Tuvimos la oportunidad de ver una planta similar en Bogotá, en Colombia, y opera de una manera bastante bien y se comercializan bastante bien los materiales resultantes de este proceso. Y en eso estamos trabajando. Gracias, Mariel. La verdad que las oportunidades de economía circular son muchas dentro no solo dentro del sector de la construcción, sino también dentro del sector industrial. Y creo que nosotros como país vamos por un buen camino y iniciativas como estas tenemos que seguirla empujando para que se hagan realidad. Yo tengo una pregunta, Anthony, que siempre, mira, hace muchos años literalmente, como estamos hablando de 2011, comenzamos a tocar, impulsados por Adocen, a tocar el tema del coprocesamiento en el país, en conversaciones con las autoridades, en visitas a lugares donde se estaba dando con éxito el tema del coprocesamiento. Y hubo cierto boom en su momento cuando se descubrió, entre comillas y subrayado, de que los residuos podrían ser, el destino final podrían ser los hornos cementeros. Quizás no se llegó al nivel de detalle, como lo estamos llegando ahora, de educar a la población y de educar a las autoridades en el entendido de que, como tú decías en tu presentación, no todos los materiales pueden ser coprocesados. Tú hablabas muy bien de quizás los requisitos técnicos que tiene un horno, de todo el tema del impacto a la calidad del producto y todos los detalles que tienen que tomarse en cuenta. ¿Qué sucede o qué potencial puede haber con relación a los
lo que llamamos residuos domésticos, la basura que generamos en nuestras casas, que al final cuando tú hablas con el ciudadano común, que quizás no entiende todavía muchos estos términos, dirá, bueno, pero yo quisiera como que la basura que yo genero, toda envuelta, es como meterla en un horno y se acabó y desapareció. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Y si en otros países los residuos domésticos en sentido general, quizás ya sacando aquellos que sean de mayor valor calórico, etcétera, si hay algún ejemplo en los países que tú nos puedes orientar en ese sentido y que utilice quizás los hornos cementeros. Muy bien, gracias, sí. Sí, esos fueron muy bien la pregunta y súper oportuna, Yuli, porque esos son los dos ejemplos que tenemos de más éxito digamos, en este momento. Uno es México. Realmente yo no vi nadie, no sé si hay alguien de Cemex acá, pero Cemex ha desarrollado una tecnología en el que, junto con las autoridades, se hace un desarrollo tecnológico y se logra sacar un porcentaje muy alto, Yuri, del material que llega al relleno, porque el problema del relleno sanitario, bueno, son dos. Uno es que ya no hay campo para más relleno, ya no hay campo para más basura, ya no hay dónde hacer huecos para eso. Y el segundo es que enterrarlos tiene un costo muy alto. O sea, se usa diésel, se usa maquinaria, se usa tierra de relleno. Entonces hay un costo muy alto en el relleno sanitario. Entonces los alcaldes normalmente tienen un problema grave en ese manejo. Dominicana no es diferente. Dominicana es exactamente igual a México, es exactamente igual a El Salvador, es exactamente igual a Costa Rica. Entonces, el potencial acá es enorme, Yuli, enorme. Las plantas de cemento, curiosamente, están súper bien ubicadas como para manejar los rellenos sanitarios cercanos a ellas. Es decir, como las plantas de cemento están en el centro del país, precisamente donde hay más gente, precisamente donde cerca están los rellenos sanitarios o los vertederos, entonces el potencial es muy alto, es muy alto. Ahora, en Dominicana, digamos que hay una legislación buena, ¿verdad? Buena. Lo que a mi juicio hace falta es hacer un buen business case para ambas partes en las que tanto el gobierno participe activamente, y gobierno, te hablo de gobiernos locales, ¿verdad? No el gobierno central, junto con la cementera o con una empresa privada en medio, y arme el caso, porque los números les van a dar, Yuli, los números dan. O sea, los ejemplos de México, de Costa Rica y ahora de El Salvador se van a repetir aquí. Cuando tú pones la inversión que hay que poner en un relleno sanitario que no es tan gigantesca, y la inversión que vas a poner en el horno de cemento, que tampoco es tan gigantesca, unes esas dos cosas y ves el ahorro que tiene la planta de cemento como combustible y el ahorro que tiene el relleno sanitario por no recibir ese material, esa plata junta, los periodos de pago son de 2 años. Es decir, si logramos que alguien ponga el dinero, una ONG como GIZ, que está muy interesados, o como la ONU, o como el World Business Council, tú haces el business case y se lo llevas, Yuli, y el dinero viene. O sea, si tú preparas un buen business case con los datos técnicos y dices, esta es la inversión, este es el equipo, en el horno de cemento hay que poner esto, vale tanto, y lo presentas, rápidamente logramos los recursos. Lo que hace falta es hacer el business case. O sea, que alguien se siente, ponga los números, seleccione los equipos, saque las condiciones y haga el desarrollo. Eso fue lo que hicimos en Costa Rica. Alguien tuvo la iniciativa, se sentó, puso el diseño, hizo la ingeniería, presentó las cifras en una mesa, y donde vimos esas cifras, la inversión fue autorizada casi que inmediatamente. Pero alguien tiene que hacerlo. No sé si me explico, Yuli. Es decir, sí, hay que hacer un poquito de ingeniería, hay que hacer un poquito de finanzas, un poquito de economía, plantearlo en un proyecto y las cifras te van a dar, amiga. Te van a dar. Entiendo que, bueno, nosotros, no sé si sabías, tuvimos el inicio de un proceso de esa naturaleza para crear un caso de negocio y demás, con la misma GIZ. Claro, estamos hablando de otros tiempos, no contábamos con un marco jurídico que soportara incluso todo lo que era el tema de la gestión de residuos.
que no es el caso. Ahora ya tenemos, como tú bien decías y sabes, una ley, tenemos un reglamento, todavía faltan quizás algunos reglamentos técnicos puntuales, como ese es el caso específico del coprocesamiento, que tenga su reglamento aparte con todos los detalles claros. Y eso quizás limitaba un poco el tema de inversionistas y también todavía, y hay que reconocer la falta de conocimiento quizás de las bondades que tiene el coprocesamiento, de cómo los hornos cementeros pueden ser un aliado en todo lo que es la gestión de residuos. Nosotros como industria lo tenemos claro, lo venimos haciendo muchísimos años en diferentes países y tú presentaste muy buenos ejemplos. O sea que entiendo que con las autoridades nos toca hacer un acercamiento, que podamos realmente poder, cooperar, hacer una cooperación mutua, valga la redundancia, para que se pueda hacer una realidad. Juan José Peña tiene una pregunta. Juan José, ¿puedes abrir tu micrófono? Gracias. Felicito a Anthony por la presentación y más que una pregunta, Yulisa, quisiera abundar un poco en ese sentido de lo que se ha venido haciendo desde el 2011, 2014, 2012 aproximadamente, tanto con la GIZ y con la Oficina de Cambio Climático, aquella vez con la NAMA de cemento y residuos sólidos específicamente. Se trató sí, de avanzar un poco con esa parte, incluso dentro de la estrategia que tenía en ese entonces la Oficina de Cambio Climático con su NAMA de cemento y residuos sólidos. Fuimos una parte, invitados por ellos, fuimos a México y participamos también de unos talleres que se hicieron. Y hay un asunto, como decía Yulisa, muy crítico que era en ese entonces, que era la parte, el marco jurídico. Ya entendemos que con la nueva ley, sí, eso queda atrás, pero todavía siguen o hay inconvenientes, o siguen habiendo inconvenientes en ese sentido, que es todavía con la cadena de suministro de ese tipo de residuos que se pudiera utilizar en la industria cementera. Eso pudiera ayudar para que las cementeras se motiven, nosotros los cementeros nos motivemos a hacer esa inversión, porque como usted decía, Anthony, también hay una inversión bastante grande que debe de hacerse para incluir el uso de combustibles alternos dentro del proceso. Recuerdo una vez que un ministro dijo que no era nada filántropo. No existía nada de filantropía en este asunto, sino todo un negocio. Y tiene que verse también la parte de negocio. Y es un asunto de que todavía, aunque ya también hay un reglamento con la parte de la ley de residuos, también el reglamento no está muy claro con la parte de coprocesamiento. Necesita seguir profundizando más bien se va a la ley, a lo que tiene que ver con la ley de residuos específicamente, pero con la parte del coprocesamiento todavía hay que seguir profundizando un poco más para poder utilizarlo, porque recuerdo en ese entonces que ese ministro comenzó a hablar por la prensa y pensaba que la solución de los desechos iba a ser la cementera. Entonces teníamos todos los síndicos de las comunidades vecinas diciendo, oye, ¿cuándo te llevo la basura? Y no era un asunto, era un asunto de ese nivel que se necesitaba también seguir profundizando sobre el tema, seguir explicándole de qué se necesitaba hacer o el tratamiento que debería de recibir ese residuo para ser utilizado en la cementera. Y el costo estaba siendo muy alto cuando lo comparaba con el combustible que utilizamos en la cementera. Sí, claro. Entonces, si no hay ese ingrediente, esa parte, ese incentivo, o la parte que sí habla de responsabilidad extendida, que lo habla muy bien la ley, si no hay esa parte que diga, bueno, yo lo produje, yo tengo que llevarlo a un sitio donde se use, pero para que abarate los costos es muy difícil que el sector cemento lo pueda utilizar, porque que tú lo comparas siempre con ya sea con el coque de petróleo, ya sea con el carbón, no sé, o cualquier otro combustible sólido o gas natural, que ya no estamos usando gas natural. Yo sé que creo que Panamá está en un momento usando gas natural, pero sigue saliendo muy costoso en relación al combustible sólido que utilizamos. Gracias.
Sí, señor. Julie, yo quería secundar lo que dice el ingeniero Pena. Está claro. Y yo lo dije claramente, hay que hacer el business case porque la sostenibilidad tiene que ser un negocio, valga la redundancia, sostenible en el tiempo. Es decir, aquí los números tienen que dar, y si los números no dan, pues probablemente la inversión no va a ser hecha por ninguno de los lados. ¿Ah? Ahora, la gestión intermedia que te faltó, ingeniero, es la de la preparación. Es decir, el desecho no va a ser utilizado en una cementera. No. O sea, los residuos no llegan a una cementera. Los residuos tienen que llegar a una planta que prepare el material para que la cementera lo absorba y lo maneje apropiadamente, ¿verdad? Entonces, no es, y eso tiene un costo intermedio. Eso tiene un costo intermedio que alguien tiene que pagar, ¿verdad? Es decir, normalmente las compañías de gestión de residuos tienen un costo y hay una tarifa que hay que pagarla, y el que tenga el residuo tiene que pagar por este trabajo, ¿verdad? Es decir, la preparación se hace en una compañía que tiene costos de proceso, que tiene que cargárselos al que trae el residuo, y es así, ese costo al final va a servir para cubrir los costos de operación de la planta que prepare los residuos, que los trate, que los libere y que los prepare apropiadamente, y luego se le envían a la cementera para que la cementera los coprocese. Pero en el proceso intermedio tiene que haber una gestión operativa que alguien tiene que pagar, y normalmente el que genera el residuo es el que tiene que llevar ese costo, ¿verdad? Ahora, esta planta tiene que ser lo suficientemente eficiente para que el costo no sea muy alto, pero sí hay que pagar ese costo. Está claro, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, déjame ver aquí. Madeleine dice... Sí, Madeleine, tú estás viéndolo ahí, ¿verdad? Gracias, Madeleine, por ser tan activa y por todos los comentarios. No sé si alguien más tiene alguna última pregunta para ir ya cerrando. Pueden levantar sus manos o, en su defecto, nada, pasar su último comentario ya por el chat. Sí, muy bien. La verdad que, bueno, mientras se animan, ya casi cerrando, aprovecho, Anthony, para darte las gracias de corazón. Ha sido sumamente interesante. Me ha gustado muchísimo que se ha convertido, vamos a decir, que en un diálogo, no un monólogo en el que un orador simplemente explica, planteaste todo de una manera muy clara, muy llana. Aquí en el grupo habemos, y me incluyo, de todo. Técnicos expertos, como ya pudiste darte cuenta, y personas que nos interesa el tema, que sabemos que ya el tema de la economía circular no es algo nuevo en República Dominicana, sino es algo que está, que tenemos que como ciudadano, como empresa, como industria, procurar hacerlo de la mejor manera posible. Y nada, de verdad que muchísimas gracias. Ya tú estás aquí en el país, o sea que no te vas a soltar de nosotros tan fácilmente, y esperamos tener la oportunidad de poder contar contigo. Yo les informo que fue grabada, la presentación va a ser compartida a través de nuestras redes, y también el video a través de nuestro canal de YouTube. Así pueden volver a refrescar todo lo que vimos hoy. Y por supuesto, aquí en ADOCEN, y estoy segura que en el caso de Anthony también, quizás, Anthony, pudieras repetir tus datos de contacto, si alguno quisiera quizás abundar un poco más, y si no, aquí en ADOCEN estamos a la disposición de quienes así lo requieran. Muy bien, claro. No, yo pienso, y las han preguntado, la presentación, por supuesto que la vamos a compartir. Esto fue un evento que debe ser, digamos, publicitado apropiadamente, ¿verdad? Va a estar en las redes, Julie. Y bueno, mis datos, Anthony Araya, me encuentran a través de Julie, ¿verdad? Sí, claro. A través suyo, listo. Sí, ya tenemos aquí hay un último comentario de parte de Reynel, dice: por la ley público-privada, que eso es incluso otra herramienta, para llamarla de esa manera, que pone a nuestra disposición las leyes para este tipo para generar proyectos de gran escala con temas de desarrollo sostenible, del cumplimiento de los ODS, de infraestructura de esta naturaleza.
se puede también hacer grandes avances. Y de verdad, Reinier, como tu empresa es una asociada nuestra muy querida, cuenta con que nosotros podemos apoyarles a las empresas como tal en brindarles, como tú bien sugieres, ese canal para lograr que estos proyectos se hagan realidad. Solamente está la voluntad y el deseo de cada uno de ustedes. Yuli, un último comentario para vos y para todos, ¿no? Es un tema, vean, para correr, uno empieza gateando, ¿no? Y no piensen que vamos a correr desde ya, ¿verdad? O sea, tenemos que hacer un plan y ese plan tiene que tener un norte claro y el norte claro es correr. El norte claro es 25% sustitución en las compañías, sí, pero para llegar a eso tenés que pasar por 3, 5, 7, 10%, 15%, y eso requiere de mucho trabajo, que es lo que tenemos que empezar a hacer, porque la decisión hay que tomarla, y yo pienso que la oportunidad está dada para que lo hagamos en este país. Tenemos todas las condiciones. Muy bien. Y finalmente, gracias. Ajá. Muchísimas gracias, yo creo que sí, que ya podemos despedir. Muchísimas gracias a todos, como siempre una muy buena convocatoria. Seguiremos, síganos en nuestras redes para que estén al día de todas las propuestas que estamos haciendo como ADOCEN en este tipo de temas y otros temas que son también de mucho interés. Así que gracias y a la orden. Y Anthony, de nuevo, gracias. Hasta luego, gracias a todos. Una felicidad. Bye bye. Bye.